Aquí había, digamos, una editorial que era la Seis Barral de Carlos Barral, que estaba lanzando a algunos de los primeros grandes autores latinoamericanos que nos enseñaron a los españoles que es narrar. Y en la Inglaterra o en la Gran Bretaña de aquel momento había una industria editorial grande, muy diversificada, y que con el curso de los años, y mientras yo luego llegué a estar allí viviendo, es decir, hasta el año 74, siguió creciendo y reinventando e inventando cosas que aquí nos han inventado todavía ahora, unos 30 o 40 años después. La industria editorial anglosajona en general, también la alemana y también la escandinava, la nórdica y francesa, son más grandes porque tienen más lectores, muchísimos más lectores. En España hay una encuesta que hace el Ministerio de Cultura, que encarga el Ministerio de Cultura, no sé a quién, y esa encuesta nos dice cada año cuál es nuestro índice de lectores frecuentes. Y ahora hay una gran euforia al comunicar públicamente esta encuesta, el ministerio mismo, los editores, porque los lectores frecuentes en España son ya el 60-70% de la población española. Claro, esto es absolutamente imposible, porque si fueran lectores frecuentes en el sentido verdadero de las palabras, conviene usar siempre las palabras en su mejor sentido, la industria editorial estaría mucho más floreciente y no con el agua al cuello, que es como está ahora. La respuesta al enigma está en ampliar la pantalla, darle al signo más hasta que puedes leer la letra pequeña. Entonces ahí está la definición. ¿Qué es un lector frecuente para la encuesta? Alguien que lee un libro cada 3 meses. Claro, si esto es un lector frecuente, España no tiene una industria editorial, tiene una industrilla, si se pudiera. ¿Y qué síntomas tienen estas otras industrias que has mencionado que reflejan esta forma? Mira, una de las cosas más importantes es la aparición de muy diversos tipos de libros baratos. Es decir, la británica sobre todo empieza con la tapa dura, el hardcover, igual la norteamericana. O sea, libros que cuando aquí saldrían a 20 euros, salen allí a 30. Bueno, ahora a 20 euros ya casi no sale nada en España. Pero bueno, o sea, está el hardcover. Y luego está el mass market paperback, es decir, el libro de bolsillo chiquitín, de papel de 70 gramos, etcétera, y eso es igual que aquí. Estos que se venden en todos los Y sitios. luego hay los intermedios, que sobre todo es el B-Paperback. El B-Paperback es la clave de la popularización de la gran literatura y el gran ensayo. Eso empezó en el año 71, 72, por ahí. Eso yo lo vi nacer. Y en Inglaterra, pues podías comprarte cosas tan complicadas como Levi Strauss en bolsillo. Había salido ya en tapadura y salía en un bolsillo que no era el bolsillo más market, chiquitín y de papel malo, sino que era de papel buenísimo, una encuadernación muy buena, una tipografía suficientemente grande para que no fuera el libro ilegible y todas estas cosas. Bueno, aquí estamos todavía en que solo hay lo más barato y lo más caro. Y lo más caro no es tapadura generalmente. Hay alguna cosa de cartoné que entonces es propiamente tapadura, etc. Entonces, todo esto se deriva del hecho de que hay lectores, pero es el pez que se muerde la cola. ¿Por qué hay más lectores en esos países? Porque existe el bolsillo. Porque hay muchísima más gente que es pobre que gente que es rica, eso lo sabemos todos, excepto la industria editorial española, que sigue pensando, uy, yo no voy a hacer libros en bolsillo porque tengo menos margen.
Pero como no tenemos lectores, el editor se agarra a cualquier sueño sin darse cuenta que el volumen enorme de las ventas de bolsillo compensan que tengas menos margen. En mi época de Plas y Janés, 92-97 del siglo pasado, Plas y Janés tenía un buen bolsillo porque era una empresa alemana, era Bertelsmann ya. Y ese bolsillo, que es el que ahora tiene Penguin Random House, es el mejor de España. Es un bolsillo que está, las tiradas, la periodicidad de las reimpresiones, está todo mecanizado. Saben exactamente con el historial de los primeros meses o años cuántos años va a durar esto. En general no se equivocan, está todo muy mecanizado. En cambio tienes al lado Planeta, que tiene un libro de bolsillo pequeñito, un poco raquítico y hecho un poco sin ganas, y generalmente pues como los compactos de Anagrama, porque un agente te obligaba a hacer bolsillo. En el caso de Anagrama empezó porque la Mercedes Casanovas, la agente de Patricia Highsmith en España, le dijo: si tú no haces bolsillo, Jorge, pues me llevo los derechos a otro lado, porque no puedes tenerlos tú y no usarlos. Entonces nació Compactos. Pero es un bolsillo mal hecho, la letra muy pequeña, no hay blancos alrededor de la caja casi, porque toman la foto de la imagen de la tapa blanda con solapas y le cogen. Claro, no, hay que maquetarlo de nuevo, hay que hacer un pequeño gasto. Entonces, esto es un buen comienzo para hablar de esta parte material de la edición. Hay muchas cosas en la edición que dependen del dinero. Y como España es un país tan católico, tenemos la idea de que si se habla de dinero, ya estamos ahí en un terreno malo. No es un terreno malo. Lo que es malo es la codicia, desde el punto de vista católico y desde casi cualquier otro punto de vista ético. La codicia que lleva a hacer cosas muy feas, que si queréis luego hablamos de algunas de las cosas feas que hace la edición española, porque es como chiquitina, subdesarrollada, y ha sido, históricamente al menos, ahora no lo sé, hace muchos años que no estoy en ninguna editorial grande, ha sido muy tramposa. Entonces, con el enfoque que damos a las cosas, pensándolas, simplemente pensando lo que cuesta cada ejemplar de un libro. Con tiradas de 15.000 ejemplares, un libro cuesta €1. Con tiradas de 1.000 ejemplares, cuesta €5 o 6. Este es el problema que tenemos. Tenemos pocos lectores que son al mismo tiempo como una secta, como la secta de los primeros cristianos en el pagano Imperio Romano, de una actividad, de una pasión lectora extraordinarios. Y sin embargo, la industria no les ayuda. Y, digamos, el crecimiento en lectores, que hay algo, no mucho, pero hay algo, no se ve adecuadamente servido por la industria, que lo que tendría que hacer es lanzarse a hacer toda ella muy bien hecho el bolsillo. Y como el bolsillo no lo puede hacer una editorial pequeña, pues habría que agruparse, como hizo todos los 7 u 8 editores de la distribuidora Enlace en los años 60 y crearon una colección conjunta de ese grupo. ¿Por qué todas las pequeñas y medianas editoriales que existen en España no se unen para hacer sus propios libros de bolsillo? Ahora mismo la única opción que tienen es vender los derechos de bolsillo a Penguin o a Planeta, el que se lo compre. Pero lo podrían hacer por su cuenta. Pero hay demasiado la cosa aquella de que un editor solo se justifica porque tiene una vista maravillosa para la calidad literaria. Y esto no es exactamente así. Hay que tener un ojo extraordinario también para la parte material. Entonces no avanzamos, retrocedemos. Y como las cosas no van bien, y esto es muy importante y es muy de la actualidad, ¿qué nos encontramos ahora? Fijaros la paradoja. Se publican más libros que nunca,
y es cada vez más difícil publicar un libro si no eres algo previsible. Yo tengo el ordenador lleno de manuscritos de gente que me los manda, pensando que yo soy editor todavía, ya hace 10 años que me retiré del todo, y me los mandan con la esperanza vana, porque yo no tengo ningún poder ni influencia, de que yo les encuentre editor, porque no se lo encuentran ni las agencias, porque las agencias no quieren nada que no sea evidente, porque lo que es evidente quizás se venda y lo que no es evidente hoy en día no se venderá. Entonces publicamos más libros, pero muchísima menos en proporción calidad. Ya no hablamos de literatura. ¿Por qué? Porque hay una angustia de que los números no salen. Si no sale la facturación, si las empresas pierden dinero, si las empresas empiezan a tener miedo de que otras se les lleven los autores porque tienen más capacidad financiera y podrán pagar un anticipo que yo no podré pagar, el caso de David Uclés y el premio Nadal, que es muy raro, que de ese podemos hablar luego. Es raro en cuanto al dinero, porque 30.000 euros para él es una tontería, y para Siruela lo sería. Em, pero sí, tenemos este problema de que la escritura seria, tanto literaria como ensayística, está haciendo cola en las agencias y en las editoriales y no hay nadie que les publique. Tienes que responder para que te publiquen a un cierto cliché de lo que ya se vende, que es generalmente literatura escrita por mujeres, que no digo que no se publique, nadie confunda esto, pero habría que publicar también las de otros tipos de autores. O si eres, digamos, LGTB, o etcétera, etcétera. Esto mm, no es, no estoy hablando ni en contra, por supuesto. Yo he publicado muchísimas mujeres, muchísimas, cuando nadie publicaba. Pero yo los publicaba porque eran buenas, no por otra cosa. Creo que ese debería ser el criterio. Em, pero ahora hay una necesidad angustiosa de vender un poco más, porque no nos salen las cuentas a las editoriales. Hace años que no salen, ni siquiera los grandes grupos.